El Señor me los siga bendiciendo, mis hermanitos. Amén. Si es posible que estemos de pie. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 12. ¿Cuántos están alegres en esta Amén. Claro que sí. oportunidad? Vamos a leer. Aleluya. Agradecido. Libro de San Mateo, capítulo 12. Cuando lo tienen localizado me dicen amén para que oremos y entremos a un estudio de la palabra. Amén. Amoroso Dios, Padre nuestro, Maestro y guiador de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este momento sublime de abrir tu palabra. Queremos oír tu voz. Enséñate en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces mantenemos abierta la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Y el estudio que vamos a tener se llama La importancia de las palabras. La importancia de las palabras. Días atrás compartí un mensaje que Dios me dio, cuyo título era La confesión, o más exactamente con el versículo que comenzamos en Hebreos, manteniendo la confesión. Y suena un poco parecido a lo que vamos a estar estudiando esta noche, pero no es exactamente lo mismo. Porque repito, hoy hablaremos de la importancia de las palabras. Y aquí en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37, nos dice la Escritura, y les pido a todos, hermanitos, que me colaboren, que me ayuden leyendo conmigo, si es posible. Eso hace que esto traiga más bendición a todo aquel que lo llegue a ver. Dice en el 36, más yo os digo. ¿Cómo dice? Que Que de de toda toda Vea palabra qué tremendo, ¿ah? Que de toda palabra palabra ociosa ociosa que habla que hablen los hombres, de ella darán cuenta de ella darán cuenta en el día del en el juicio. día del juicio. Pues, Y este versículo es más claro todavía el que sigue sobre el tema, que es la importancia de las palabras. Dice en el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. condenado. Estudiaba, hermanos, esa palabra que aparece en el versículo 36, ociosa, que dijo el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa. Y normalmente definimos al estudiar, es lo que yo tengo memoria desde que oigo la predicación de la Biblia, que la definimos como palabra inmoral o como palabra sucia o como palabra vulgar. Siempre cuando he oído a alguien decir una palabrota, como decimos, alguien le aplica Mateo 12:36 y le dice que de toda palabra ociosa vas a tener que dar cuenta, le dice en el día del juicio. Pero resulta que ociosa no tiene nada que ver con vulgar, no tiene nada que ver con inmoral.
Ociosa significa sin fruto, Amén. sin bendición. Qué tremendo. No edificante. Entonces, el Señor aquí nos está hablando precisamente de este tema, de la importancia de las palabras. Amén. Por eso cierra con el versículo 37, donde dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero que nos quede ahí, hermanitos, esta enseñanza del versículo 36, que no está hablando exactamente de palabras sucias, sino de palabras improductivas Amén. espiritualmente, sin bendición. Palabras que no las pensamos, que se habla a la ligera. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y me guiaba el Espíritu Santo a relacionarla con Primera de Pedro en el capítulo 4, donde el Espíritu Santo nos dice, Primera de Pedro capítulo 4, en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, perdón hermanitos, perdón, el versículo 11, Primera de Pedro 4:11. Amén. Si alguno habla, Hable conforme hable conforme a las a las palabras de Dios. Dios. Si alguno ministra, Ministre ministre conforme al poder que Dios le da, que Dios da, para que en todo todo sea Dios glorificado Jesucristo. por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Se nos llama el Espíritu Santo, usando al apóstol Pedro en este versículo, a hablar, dice, conforme a las palabras de Dios. Vea que lo usa en plural. No dice conforme a la palabra de Dios, sino dice conforme a las Palabras. palabras de Dios. Hermanitos, y nos dice ahí que para que Dios sea glorificado. O sea, que si hablamos conforme a la palabra de Dios, Él es glorificado. Amén. Entonces vamos a hablar, hermanito, de grandes beneficios de esto. Pero si solamente fuera porque al hablar conforme a sus palabras, Él es glorificado, ya con solo eso nosotros no deberíamos de hablar de otra manera. Porque nos está enseñando el Espíritu Santo que si lo hacemos de esta forma, con eso Dios es glorificado, hermanos. Cierto. Amén. ¿Y qué más queremos nosotros? Amén. Saber que cuando hablamos, cada vez que abrimos nuestra boca, Dios está siendo glorificado. Amén. Y me ponía a pensar, ¿qué es glorificado? Glorificado es exaltado, glorificado es alabado y glorificado es alegrado. Amén. O sea que si nosotros hablamos conforme a sus palabras, eso exalta y eso alegra a nuestro Dios, Aleluya. hermanitos. Así es. Bendito sea su nombre, Alaba. ahora y para siempre. Y al decir, si alguno habla, esa forma que el Espíritu Santo, que nuestro Dios tiene de presentar, usted la va a encontrar muchas veces, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, si alguno habla. Amén. Esa forma de presentarlo da a entender aquí que de no hacerlo de esa manera,
mejor ni habláramos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos no va a glorificar a Dios y no va a ser bueno para aquel que lo está realizando, hermano. Cierto. Nuevamente viene lo que dijo el Señor allá entonces, en el libro de San Mateo 12, 36 y 37, que de toda palabra improductiva, ociosa, íbamos a dar cuenta y que tuviéramos cuidado de lo que hablamos, porque por tus palabras, en plural otra vez, serás justificado, o sea, recibir bendición, o serás condenado. No puede ir mal. Todo eso va calzando con lo que el Señor me dio como tema, que es la importancia de las palabras. Aleluya. Y me encontré, hermanos, en el libro de Malaquías, una frase que me impactó profundamente. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de San Mateo. Y lo vemos en el capítulo 4. Malaquías, en el capítulo 4, Amén. dice, hablando de este tema, en el versículo 13, vamos a ver, ayúdenme para más bendición para el pueblo. Dice Malaquías 4:13, vuestras palabras. ¿Ah? No tiene tres. Malaquías capítulo 3, versículo 13, perdón. Malaquías Amén. capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver. Amén. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, han sido violentas, dice dice Jehová. Jehová. Y dijisteis ¿Qué que hemos hablado contra ti. habéis dicho? Hermanos, y veamos que en el versículo 12, Dios les había dicho, y todas las naciones os dirán, ¿cómo dice? Bienaventurados. Bienaventurados, dichosos, bendecidos. Dice, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor, hermano. Aleluya. Y es entonces que la palabra de Dios y las palabras de Dios siempre nos hablan positivo a nosotros, hermanitos. Amén. Nos hablan bendición, Amén. nos hablan protección de Dios. Y Dios se las había enviado a ellos. Pero resulta que ellos, a pesar de esa expresión del Señor, de que serían bienaventurados, tierra deseable, habían dicho por demás es servir a Jehová. Hablaron diferente. Según el versículo 14, ellos hablaron contrario a lo que Dios les había dicho. Entonces Dios dice, vuestras palabras han sido violentas contra mí. Amén. Allá decía el apóstol Pedro que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y dice para que Dios sea glorificado, para que Dios esté alegre oyéndonos hablar Amén. 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 conforme a sus palabras, hermano. Y Él reciba gloria de eso, Qué lindo. que solo por eso debíamos de hacerlo, pero Cierto. hay mucho más. Hay mucha bendición para nosotros. Y aquí vemos verdaderamente que hay formas de hablar que lo que le causan es ofensa a Dios. Sí. Por eso el Señor en San Mateo nos dijo, por vuestras palabras seréis justificados o seréis condenados. Nosotros debemos de cuidarnos. Amén. El tema, lo repito, para ustedes aquí, los hermanitos que me lleguen a oír en sus casitas, es la importancia de las palabras que salen por nuestra boca. Hermanos, Amén. podemos incluso ofender a Dios, ser violentos contra Él. Levantemos las manitas y lo exaltamos, lo glorificamos. ¿Cuántos han entendido hasta aquí esto? Amén. Amén. Muy bien. Presten atención, hermanos, porque hay mucho que se está predicando
en nuestros tiempos. Máxime con una pandemia como la que estamos viviendo, todo el mundo transmite, hasta los grupos más pequeñitos, y ni hablar de las mega iglesias y los super líderes que hay, hermanos. Cierto. Entonces hay mucha información, mucha predicación, mucha palabra, mucha enseñanza. Y precisamente contra esto que estoy procurando enseñar esta noche, hay gran oposición en algunos lugares, ¿no? Entonces nosotros debemos de estar preparados. Nosotros tenemos que ser personas con un conocimiento verdadero, que podemos dialogar con cualquier tipo de persona que diga que conoce las Escrituras. No tenemos por qué escondernos, ni temer, ni avergonzarnos de la palabra que Dios nos ha dado. Jamás. Porque lo que le estamos trayendo al pueblo está aquí en la Santa Biblia. Esa Esa es la seguridad que tenemos. Esa es, amén. Qué cosa más linda, hermanos. Cierto. Y en este momento, lo que yo estoy trayendo no está hablando de algo mágico, porque muchos se han levantado diciendo que esto está equivocado, que no es así, que le están dando un carácter mágico a las palabras. Y entonces nosotros en Remanente Fiel no estamos hablando de algo mágico, no estamos hablando de nueva era, ni esoterismo, ni ninguna cosa de esas. Estamos hablando de enseñanza de Dios. Amén. En este precioso libro, en la Santa Biblia, que nos dice que hablemos conforme a su palabra. Eso es lo que estamos enseñando nosotros. Amén. Que a través de eso no le demos campo a la incredulidad ni al diablo, ni traigamos ofensa para Dios, que nos mantengamos. Por eso nosotros, hermanos, debemos de tomar tiempo, debemos de hacer del estudio de la palabra una de nuestras más grandes prioridades, hermanos. Cierto, cierto. Dedicarle tiempo. Así es. Algo en lo que el enemigo ha ganado mucha ventaja, el llamado cristianismo, hermanitos, que se dedica mucho tiempo a cosas sin fruto. Es una de las trampas del diablo en estos días, hermanos. Así es. Crear actividades y distracciones y entretenimientos y juegos, hermano. Y se le van los días a las personas y aún, como les digo, a los hijos de Dios y aún a los siervos de Dios. Tremendo. Hay llamados siervos de Dios que si acaso, para cuando les toca predicar, van a la Biblia. Cierto. Y a veces ni se someten, hermanos, con tanto material y con tanta información y libros de bosquejos. Agarran cualquier cosa y se paran, Cierto. sin dedicar tiempo verdaderamente a lo que es estudiar la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. Entonces, un cristiano, ¿cuántos son cristianos? Amén. Amén. Bueno, glorifiquen a Dios ustedes, que Aleluya. el Señor nos ha abierto los ojos y nos tiene en sus caminos. Gracias. Y hoy conocemos la Santa Palabra Gracias, Dios. y estamos aprendiendo de ella. Un cristiano no debía decir, no puedo. Abramos Filipenses, capítulo 4. Ábralo, hermanito. Filipenses, capítulo 4. Aprovecha este tiempo. Recibiendo esta palabra aún
somos sanados Amén. Amén. de enfermedades y Cierto. somos libertados de opresiones. Cierto. Amén. Aquel que lo hace con amor recibe mucha bendición. Y dice entonces este primer punto que un cristiano no debía decir no puedo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Filipenses 4:13, vamos a ver, ustedes aquí, usted hermanito que creo que tiene la Santa Biblia ahí en su casa, vamos a ver, alcemos la voz. ¿Y qué nos dice la Escritura en Filipenses 4:13? Todo Todo lo puedo en en Cristo. Todo lo puedo En Cristo. en Cristo Que me que me fortalece. fortalece. que me fortalece. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. ¿Qué es todo, hermanos? Todo. todo. Todo es todo, ¿verdad? Amén. Y nos está diciendo aquí el Espíritu Santo, todo lo podemos. Amén. Amén. Pero dice en Cristo. Si ya uno se sale de Cristo, Son es el verdades. problema que tienen muchas personas, ¿verdad? Y no puedo, y no puedo, y no puedo. En Cristo se puede todo. Pero dice este primer punto que nos está hablando el Señor sobre la importancia de las palabras que un cristiano no debía decir no puedo. Porque la Escritura dice, todo lo podemos En Cristo. en Cristo que nos fortalece. Y cuando sale esa expresión negativa por la boca de un hijo de Dios o de cualquier persona, hermanos, se está causando un gran mal a todo su ser, a su alma, a su mente, a su cuerpo. Estoy enfermando. Primero que todo porque no está hablando como Dios quiere que hablemos. Amén. Dios dice que nosotros podemos emprender cualquier situación y con su ayuda lo vamos a lograr. Amén. Aleluya. Y eso es lo que tiene que salir por nuestra boquita. Amén. Cuando el pastor de la iglesia nos llama a un reto evangelístico o de crecimiento o de edificación de templo o programas necesarísimos que hay como este que estamos realizando con los jóvenes Amén. en estos días, hermanos, nosotros debemos de tener claro Filipenses 4:13. Amén. 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 Y ahí donde está la iglesia y donde están los jóvenes, debe de levantarse ese gozo, esa alegría, Yes. esa palabra poderosa y decir, vamos adelante, nosotros podemos. Amén. Uno de los lemas que Dios ha dado a remanentes fieles, sí se puede. No sé cuánto lo creen conmigo, pero yo les digo hoy, hermanitos del remanente fiel, claro que sí se puede. Amén. No tengamos temor. Vamos para adelante, hermanos. Amén. Claro que sí se puede. Amén. Costa Rica es para Cristo. Aleluya. Estamos comenzando. Y entre más nos empapemos y nos llenemos de esta verdad, más fuerza espiritual en nuestras vidas, mayor fe, más poder. Y vamos a ir viendo cumplidas todas estas palabras que se han venido hablando en este precioso ministerio. Así es. Alabado sea el Señor. No debía decir soy débil o somos débiles. Expresión, hermano, que yo la oigo Amén. hasta en líderes Amén. famosos, hermanos, Cierto. ministros que están frente a mega iglesias, diciéndole al pueblo que somos débiles. Hombres que se paran en un altar a dar testimonio y dicen yo soy débil. Pero el Espíritu Santo nos está enseñando. Y así como Filipenses 4:13 nos anula que digamos no puedo, vemos aquí en el libro de Joel,
profeta Joel. El profeta Joel está primero Daniel, después está Oseas y después de Oseas está Joel, antes de Amós, después de Oseas. Vamos a ver, hermanos. Amén. Libro de Joel, en el capítulo 3. Algunos de estos versículos son muy conocidos, hermanos. Mas a veces se han dejado de leer con el pueblo. Y el pueblo los ha olvidado. Y a veces también hay gente nueva, recién llegada, que desconoce completamente estas bases tan importantes. Y es necesario que nosotros estemos alumbrándole al pueblo y enseñándole, hermanos. Y así como los que estamos firmes y vamos adelante, decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que tiene 15 días, el que tiene 22 días, se vaya llenando de esa misma fe y vaya comenzando a hablar, como dijo el Espíritu Santo a través de Pedro, conforme a las palabras que Dios nos ha hablado a nosotros, hermanitos. Y oírnos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fui tentado, fui atacado allá, me provocaron allá, pero hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí Joel, capítulo 3, versículo 10, dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y díganlo conmigo, hermanitos. Digan, David. Fuerte soy. Fuerte soy. Aleluya. Démosle un aplauso a mi Señor Jesucristo. Dice que convirtamos los asadones. Asadones son una herramienta de trabajo. Que los convirtamos en espada. ¿Qué es espada? Una arma de guerra. Amén. Y dice que convirtamos, que hagamos lanzas de vuestras hoces. ¿Qué son hoces? Hoces son otra herramienta de labranza, de agricultura, de trabajo. Y dice que hagamos lanzas de esas hoces, que las convirtamos en una arma de guerra. ¿Y cómo se logra eso? Parece extraño, ¿y cómo hacemos para convertir los asadones en espadas y las hoces en lanzas? ¿Cómo lo hacemos? Con una confesión. Eso es lo que está revelando ahí. Diga el débil, Fuerte soy. fuerte soy. Qué bueno, qué bueno. Usted no va a enfrentar al mal, no va a enfrentar al diablo, no va a enfrentar al pecado con un asadón, con una hoz. Usted lo va a enfrentar con una espada. Usted lo va a enfrentar con una lanza. Amén, qué lindo. Con una Verdades. palabra de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y no torpemente, mucho menos con falsas enseñanzas de nuestros días que están poniendo en el pobre pueblo. Yo veo que continuamente le repiten al pueblo que somos pecadores, que somos débiles. Una serie de expresiones, hermanos, que el pueblo, al tener en gran estima a aquellos líderes que tienen al frente, y más terrible cuando esas cosas se dicen por la televisión, por internet, que llegan a miles y a millones de personas. Imagínense. Y hay mucha gente sin discernimiento y sin buena enseñanza, ni con una firmeza. Y están recibiendo esas cosas, hermanos. Cierto. Y están hablando palabras que más bien son violentas contra Dios, que en lugar de alegrar a Dios lo ofenden, lo hieren, hermanos, como él habló allá, que lo vimos en el libro de Malaquías. Entonces un cristiano tampoco puede decir soy débil, o una iglesia es que somos débiles. No, al contrario, diga el débil, Fuerte soy. fuerte soy. Vamos a ver cuántos pueden decir soy fuerte. Soy Fuerte. Eso es, hermanos. No debíamos decir estoy enfermo. Dije que no estamos hablando de cosas mágicas, de nueva era, ni nada de eso.
Estamos hablando de enseñanza de Dios en la Biblia, Amén. que nos dice que hablemos conforme a su palabra. Eso es lo que estoy hablando. Amén. Son verdades. Eso dice la Y una de las cosas, hermano, es que el cristiano no debía decir, estoy enfermo. Veamos Isaías 33. Gloria a Dios. Qué importante, nosotros Gracias por tu palabra, Dios. nacimos hace más de 40 años espiritualmente y crecimos con esta buena enseñanza, hermano. Se nos enseñó conforme a las Escrituras, lo que nos montó en una vida cristiana victoriosa, poderosa, Amén. no débil ni derrotada, hermanos. Y eso nos llevó a niveles bien preciosos de bendición y de poder ayudar a mucha gente que estaba perdida a verlo convertirse. Pero en nuestro tiempo muchas veces, hermanos, hay que predicarle arrepentimiento y nuevo nacimiento hasta los mismos llamados cristianos. Cierto. Como dijo un famoso predicador inglés, tenemos una iglesia pródiga en un mundo pródigo. Entonces hay que predicarle aún al llamado pueblo de Dios por la condición en la que se encuentra en este momento. Y aquí en esta parte no debíamos decir estoy enfermo, dice Isaías 33, versículo 24. Ustedes han colaborado esta noche mucho conmigo, yo les voy a pedir que lo sigan haciendo. Mi deseo es que esto sea bendición a donde llegue, hermano. Amén. Y cuando ustedes están ahí en la palabra y ustedes, hermanitos, en su casa también, entonces esto lleva más fuerza, más poder. Y dice 33, 24, Isaías 33, 24, no dirá el morador, ¿cómo dice? Estoy enfermo. Estoy enfermo. Dice, al pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. Pero vea que ahí está, en la Santa Biblia, esa expresión. No dirá el morador, estoy enfermo. Es una palabra negativa. Ahora, yo no estoy hablando de negar que se tiene un dolor, que se tiene un problema. Sobre todo si acudimos a un profesional, que nadie está hablando en contra de la medicina para nada. O acudimos a un ungido de Dios para que ore por nosotros. Podemos hablar de la situación que estamos pasando, de síntomas. Pero nuestra confesión, hermanos, no debe de ser en nuestro diario hablar como lo vemos en tantos pueblos de Dios, hermanos. Estoy enfermo. Incluso hay personas que les he oído decir, mi enfermedad es tal. Muchas veces por eso cuesta tanto que la sanidad llegue. La misma persona está diciendo que esa enfermedad es de ella, dice. Es propiedad de ella, es mi enfermedad. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Amén. Bendito Dios. No, que se vaya esa enfermedad al diablo. No es suya, hermanito, no es suya. Usted está sano por las llagas de Jesús. La Biblia enseña, no dirá el morador, estoy enfermo. Al contrario, debía decir el cristiano, estoy sano. Vamos 20 capítulos adelante de Isaías 33. Vamos a Isaías 53. Aleluya. Y mantengan el gozo aquí, mantengan el gozo en las casitas. Apenas podamos, démosle un aplauso al Señor Todopoderoso. Démosle gracias por la palabra. Aleluya. Alegrémonos de estar estudiando las Escrituras. Aleluya. De estar recibiendo buena palabra, hermanos. Amén. Esta palabra verdaderamente es una espada Aleluya. que traspasa Hace bien.
Esta palabra está golpeando al enemigo. Cierto. Está golpeando a la enfermedad. Son verdades. Está golpeando a la miseria y al engaño. Amén. Amén. A la tentación. Cierto. Así como nuestro Señor al enfrentarse con el diablo, lo que usó fue la espada de la palabra. Amén. Gracias, Dios. Y continuamente le dijo al enemigo, escrito está. Y hoy su siervo les está enseñando con ella. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Escrito está en Filipenses 4:13. Escrito está en Joel 3:10. Escrito está en Isaías 33:24. Escrito está en Isaías 53, 4 y 5. Amén. Eso dice la palabra. Leemos 53, 4 y 5. Ciertamente. Llevó Él Aleluya. Llevó Él nuestras enfermedades. enfermedades. Recíbalo ahí en la casita donde está. Amén. Mi deseo es que todo mundo y todo hermano sobre todo estén con salud, sin síntomas de enfermedades, sin dolencias. Pero eso solo Dios y usted lo sabe, hermano. No Gloria importa. a Cristo Jesús. Así como la Biblia dice que el Señor fue azotado 40 veces. Dice la ciencia que las enfermedades se agrupan en 40 especies diferentes. Precisamente lo que significa que nuestro Señor Jesucristo en la cruz y sobre su propio cuerpo llevó todas las enfermedades. Gloria a Dios. Y que no hay una enfermedad que nuestro Señor Jesucristo no pueda sanar. Amén. Amén. No la hay. No hay. Todo. Todo lo puede hacer Él. No quiere decir que Él está obligado a sanarnos o que Él está obligado a sanar a todo el mundo. No, no quiere decir eso. Porque hay misterios y hay propósitos. Amén. Y hay cosas que como humanos, por más espirituales que seamos, no las comprendemos. Así es. Ni las comprenderemos en esta vida hasta que lleguemos a la eternidad, hermanos. Son verdades. Pero sí debemos conocer estas escrituras y hablar conforme a ellas. Amén. Y aquí dice una vez más en el versículo 4 y en el 5, ciertamente llevó, vea el pasado, Él Llegó. nuestras enfermedades Y sufrió y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, como herido. por herido de Dios y abatido. 5, mas Él Fue herido. herido fue Fue por nuestros pecados, pues, molido, por- herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por y sus por llagas. su llaga. Dígalo conmigo. Y por sus Su llagas llaga. llaga fuimos. fuimos Nosotros nosotros curados. Démosle un aplauso fuerte a mi Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Dios. Un día orando, hermanos, con este versículo, no es que le pregunté a Dios, sino como que meditaba yo por qué decía por su llaga, en singular. Y sentí del Espíritu Santo que fue que todo el cuerpo de mi Señor era una llaga completa, hermanos. Por eso habla en singular. El profeta Isaías describe el castigo que tuvo nuestro Señor en la cruz. Vamos, alabémoslo, hermanitos. Amén. Glorifiquemos el amor tan grande, Amén. su entrega, porque si no estaríamos perdidos nosotros. Gracias por su amor. No es una religioncita de hombres Cierto. la que puede salvar, la que puede hacer nada por la humanidad. Solo Jesucristo dio su vida y pagó el precio de nuestra salvación. Amén. Dios de la manera que sufrió. Y el profeta dice, hermanos, que fue desfigurado. Así lo dice. Desfigurado.
no parecía un ser humano. Cuando terminó el castigo que se le infligió al Señor, Molido, dice la y cuando palabra. Él estaba ahí clavado en la cruz, hermanos, era una apariencia casi de un monstruo, era monstruoso. Por eso dice en singular, y por su llaga, levante las manitas, dele gracias, y por fe, y porque la Biblia nos dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No importa lo que sientas ahora, mi hermanito, mi hermana, ahí donde estás, alaba a Dios, dile gracias, Señor, y di lo que dice la Biblia. Digo, por su llaga fuimos nosotros curados. Dígalo personalizado para usted. Diga, por su llaga yo fui curado. Yo fui sanado. Aleluya. Levantamos las manos y adoramos al Señor. Alabado sea. Entonces yo no estoy enseñando para esos que acusan. No estoy enseñando que porque una persona diga estoy curado o estoy sano, la enfermedad va a desaparecer como por magia. No es lo que yo estoy enseñando. De ninguna manera. Pero sí estoy enseñando que estaremos hablando conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que Él nos recomienda. Y eso es de acuerdo a la fe. Y la fe es algo que agrada a Dios. Amén. Porque los mismos discípulos, compañeros del profeta Daniel, hermanitos, le dijeron al rey, el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos de ese horno terrible donde nos amenazan que nos van a lanzar. Y ellos dijeron, pero si no ocurriera, igualmente nosotros no nos vamos a arrodillar delante de los ídolos que usted quiere. No nos vamos a postrar delante de una estatua. Entonces, hermanos, si el día de mañana se nos ora, se reprende, se nos ministra, confesamos la palabra y aún así no ocurriera, eso no nos va a decepcionar del Dios Todopoderoso, Más del que con solo alzar la mirada al cielo creador, su- reconocemos su existencia, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Cierto, amén. Gracias, Señor Jesús. Ni nos va a apartar de Él, ni vamos a caer en incredulidad, Alabado. porque también sabemos de los misterios de Dios, hermanitos. Cierto, amén. Pero generalmente, oiga bien, generalmente a los que hablamos conforme a las palabras de Dios, se nos cumplirá y terminaremos sanos. Aleluya. 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 Alabado sea el Señor. Aleluya. Y de todas formas, Aleluya. estamos glorificando a Dios, Amén. estamos alegrando a Dios, cuando a pesar de situaciones podemos hablar conforme a su palabra. Y Amén. podemos decir, yo estoy sano, aleluya. Y podemos pararnos frente a un pueblo. A veces oímos hermanos, pero resulta que no son tan novatos, tan neófitos, tan nuevos en el templo, sino gente que ya tiene años de estar ahí, hermanos, y se pide que alguien venga a dar un testimonio para la gloria de Dios. Y pasan al frente y comienzan a decir que me va mal en los negocios y que estoy enfermo y comienzan a hablar diferente a lo que dice la Biblia y al final dicen para la gloria de Dios, hermano. No están dando la gloria de Dios, no, María, María. Eso es doloroso y a veces hasta vergonzoso. Cierto. Cuando yo llego a alguna congregación que me invitan, hermano, estoy observando todo. Soy muy observador de estas cosas espirituales. Y cuando veo personas que hablan de esa manera, lo que entiendo es que hay mala enseñanza en ese lugar.
Y si soy yo el que recibo un pastor de otra congregación o invito a alguien y pasamos, hermanos, a dar testimonio, me gusta, como le gusta a mi Padre, a Dios, que las personas hablen correctamente y demuestren, que no nos avergüencen, hermanos, de que les enseñamos mal, que demuestren que están bien enseñados conforme a la palabra. Cierto. Conforme a la palabra. Y oír hermanitos que se ponen de pie, a veces hasta pequeños hermanos, humildes, nuevos, casi recién convertidos, que se paran en el altar y que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que dicen por las llagas de Jesucristo yo fui sanado. Estamos sanos, hermanos. Eso enseña la Santa Biblia, aleluya. Dice que generalmente si lo hacemos así, se cumplirá y terminaremos sanos, si no es que siempre. Prácticamente yo siempre lo he visto, la persona que se para en la palabra termina recibiendo eso que está confesando, que es conforme a la palabra de Dios. Dice que está comprobado, es un ratito más, los de aquí y los de allá, les prometo, no es mucho más. Está comprobado médicamente que el estado de ánimo sube o baja las defensas de acuerdo a que este sea positivo o negativo. Médicamente. Y eso ya estaba en la Biblia. Y quiero dejarles este versículo que tiene que ver con la salud, porque leímos esa parte de que el cristiano no debía de vivir hablando de enfermedad, hermano. Y vamos a verlo aquí en el libro de Proverbios. Este versículo bello me lo enseñó el Señor. Quiero compartirlo. Proverbios 18. Vamos a ver el libro de Proverbios 18, 14. Entonces, hoy se habla mucho por el asunto de las enfermedades virales y todo lo que está pasando en el mundo. Se habla de estas cosas, se habla de las defensas, se habla del sistema o aparato inmunológico del ser humano que debe de estar fuerte, y se ha venido enseñando médicamente que un estado de ánimo bajo, negativo, también baja las defensas, pero que un estado de ánimo positivo, aleluya, sube las defensas. Y vean lo que decía el Espíritu Santo desde Proverbios 18, 14. Nos dice el versículo 14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Qué tremendo. Dice, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Amén. Amén. Levantemos las manitas, alabemos al Señor. Gracias, Dios. Entonces es importante, porque una confesión conforme a las Escrituras nos levanta el ánimo a nosotros, hermanos. Cuando usted dice yo estoy sano, yo puedo, yo soy fuerte, Dios está conmigo. Cuando hablamos conforme a las palabras de Dios, nuestro ánimo se levanta, y así se levantan nuestras defensas, ya que estamos hablando precisamente de ese punto de la enfermedad. Y el último punto de la confesión, para cerrar con un punto ya extra, porque veo el 1, sigue el 2, que es más breve. Dice sobre este, de las palabras que usamos, debíamos hablar bendición y prosperidad. Vamos a ver, atrévanse a decirlo conmigo, aquí y en las casitas. Debíamos hablar bendición y prosperidad. Debíamos hablar bendición y prosperidad. Pues hay mucha gente que se ha levantado contra eso. Nosotros no somos predicadores de prosperidad, para nada. No. Pero han hecho de eso como una doctrina. No, el asunto es que de acuerdo a las Escrituras, así debíamos de hablar los hijos de Dios. Amén. Y verá algunos versículos como Filipenses capítulo 4. Llenémonos de la palabra, hermanitos.
Saturémonos de la palabra. Este es uno de los problemas del pueblo de Dios. Su debilidad ante los ataques del enemigo, ante el pecado, ante la enfermedad, ante muchas cosas, es que no hay una llenura. Por eso predicaciones como esta, donde estamos escudriñando, estamos yendo a los libros y a los pasajes, y me estoy deteniendo y estamos haciendo énfasis, deben ser muy apreciadas. Y les aconsejo que la escuchen 2, 3, 4, 5 veces. Gloria a Dios. Amén. Y llénese, satúrese. Memorícela la palabra. Que usted sepa dónde quedan todos estos pasajes poderosísimos. Y en esta área debíamos de hablar bendición y prosperidad. Filipenses capítulo 4, en el versículo 19. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, algo de lo que os falta, todo, un poquito de lo que necesitan. todo, Mi Dios pues suplirá todo lo que os todo lo que os falta conforme y lo va a hacer conforme a sus riquezas en gloria, en gloria en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Denle ahí donde están una alabanza, un aplauso para nuestro Dios. Así quiere Dios que lo digamos nosotros. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. Gracias, mi Dios. Y dice, lo hará conforme a sus riquezas en gloria. Eso es igual a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Sin buscarlo, hermanitos, alabemos al Señor. Él dijo ahí, pruébenme en esto. No tengan temor. Yo amo mi casa. Aquí se salvan las almas, dice el Señor. Este es mi diseño. El diablo se ha levantado contra todo lo que es provisión para que la obra de Dios siga adelante, hermano. Cierto. Perfectamente pueden apoyar y aplaudir que se contribuya. Cierto. Amén. Para cosas de este mundo, ni un problema Cierto. tienen con eso, pero apenas oyen que será para la obra de Dios, para la iglesia, para sostener obreros, Sí, verdad. para que los pastores trabajen como tienen que ser. Sí, es verdad. Viene una oposición brutal del diablo Cierto. Cierto. y de todos los que están muy cerca del diablo, que se llaman cristianos, que hay muchos hermanos Es verdad. que hablan en contra de eso. Cierto, tremendo. Y él lo dice ahí, Dios, en Malaquías 3:10, pruébenme en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿No es lo que dice Filipenses 4:19? Amén. Dice que mi Dios suplirá todo lo que falta y dice que lo hará conforme a sus riquezas. En gloria. Gloria. Hemos venido muy mal enseñados, hermanos, y hay un tipo de quejabanza aún en los hijos de Dios. Cierto. Falta de espiritualidad es, si se doblara más rodillas, si se pasara más tiempo en la presencia de Dios, si se escudriñara más las escrituras, si se viviera más cerquita del Todopoderoso Dios, no se viviría blasfemando, no se viviría Cierto, hablando en cierto. contra, ni quejándose. Habla, Padre. El mismo diablo le pone eso a veces a muchos llamados cristianos. Certísimo. Lo vemos con los israelitas. Estaban caminando con Moisés al frente en el desierto, viendo la gloria de Dios. Milagros increíbles. El mar abrirse. Una nube espesa, fresca durante el día, cubriéndolos y protegiéndolos del sol. Una nube de luz en la noche alumbrándoles y calentándolos. Dice la Biblia que sus pies no se hincharon.
Dice que su ropa no se le rompió por 40 años. Tremendo. Y vea el engaño del diablo, viendo así la gloria del Señor. Llegaron a decir, mejor estábamos en Egipto. Cierto. Qué tremendo. Lo ciega Satanás. Y a veces hay hijos de Dios quejándose. Yo le digo a todos los que me están oyendo, ¿cuánta ropa tiene usted? ¿Cuántos pares de zapatos tiene usted? ¿Cómo está su refrigeradora? Ciertísimo. A veces no nos comemos todo lo que Dios nos da. Se nos pierde comida. A veces no nos ponemos toda la ropa que tenemos. Cierto. Verdades, son verdades. Estamos bendecidos con abundancia. Levantemos las manos y alabemos al Señor. Acerquémonos más a Él para entender, para ver espiritualmente y para vivir vidas de alabanza. Desde que amanecemos, levantarnos alabando a Dios y salir a las calles sonriendo, felices, agradecidos. Cierto. Pero con vidas mundanas, hermanos, idolatrando el fútbol, idolatrando actividades carnales, Amén. viendo porquerías, viendo músicos mundanos, Cierto. Amén. viendo series televisivas y de cine, Qué verdad. vulgares, inmorales. ¿Cómo se va a reflejar toda esta verdad que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta hora a nosotros? Aleluya. Aleluya. Y la Biblia está llena de esta verdad. Por falta de tiempo no veo más, hermanos. Pero allá, tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. tu alma. Porque hay muchos que también se han apartado de Dios y tienen una prosperidad material. Amén. Y adulterando y mintiendo y en porquerías y en mundanalidad, dicen Dios está conmigo porque mire, tengo plata, tengo propiedades. Pero una prosperidad tal no se la podemos achacar a Dios si tu alma, tu vida espiritual no ha sido prosperada también. Porque la Biblia nos habla de dos cosas que van juntas, Amén. que van paralelas. Así es. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero dice, así como prosperas en tu alma, Amén. en tu espíritu, Amén. que tu vida cada día es una mejor vida de oración. Ora usted, Gloria a Dios. Gracias, Dios. una vida de santidad. Sigue hablando, Dios. Que usted puede andar ahí entre el mundo corrupto y su vida, su corazón y sus ojos no se contaminan. Cierto. Porque todo lo puede en Cristo Amén. que le fortalece. Amén. Porque hay algunos que tienen mucho dinero, pero el mismo diablo que lo anda montado aquí es el que se los ha dado. Cierto. Porque han negado a Dios. Y habiendo un día andado en los caminos, hoy le sirven al mismo Satanás con una vida Ciertísimo. corrupta y de Amén. pecado. ¿Me disculpan? Cierto, No me estoy refiriendo a nadie en particular, es cierto. sino a una generalidad de lo que está pasando en muchos lugares. Y si usted es sincero, no se va a molestar por esto, porque dice la misma palabra de Dios, reprende al sabio Amén. y te amará. Amén. Amamos a aquel que nos dice la verdad, Amén. para Así es. enderezarnos Gracias. y caminar como tiene que ser. Levantemos las manos y alabemos al Señor. Póngase de pie. Gracias, Dios. Amoroso Dios, Padre nuestro, Señor, te alabamos. Te damos gracias por este poquito que hemos recibido esta noche. ¿Cómo nos ha bendecido usted, Dios? Que como con esta dices, palabra. Ayúdame a ser los mismos hacedor. labios, Tu Señor. palabra, mi Dios, sola, Maestra, aquí. mi No Dios. solo de pan Oh, Espíritu Santo, vivirá el Dios, hombre, no quiero ser sino solamente una oidora, sino de una toda hacedora palabra de tu palabra. que sale de la Y boca yo de Dios. confieso
que estoy sana por Y la este sangre de Cristo. Y alimento confieso que que tengo nos has dado esta noche, demasiada Señor, bendición, porque es cierto. que lleva de Usted todo, me bendice más de lo que yo me que merezco, lleva Dios. vitaminas, Porque usted es Dios. que lleva proteína, Usted me bendice. pero que también lleva antibióticos y que también lleva desparasitantes. Una palabra para bien completa. Poderoso. Que nosotros hoy Maravilloso. levantamos las manos y te agradecemos Te damos la gloria. que nos hayas dejado compartirla. Y no rechazarla, Señor, sino asimilarla y agradecerte a ti por enviarla a nosotros y por hablar.